Dicen que cada diciembre el mundo se llena de luces, risas y canciones. Familias que se reúnen, calles decoradas, árboles repletos de adornos brillantes. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene realmente todo esto? ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? ¿Y qué hay detrás de esta fecha que millones de personas esperan con tanta emoción cada año? Tal vez creas que todo comenzó en un pesebre, con el nacimiento del niño Jesús, bajo una estrella brillante en Belén. Pero lo cierto es que la historia de la Navidad es mucho más antigua, más compleja y también más misteriosa. Antes del cristianismo, ya existían celebraciones que marcaban el solsticio de invierno, el momento en que el sol renacía después de los días más oscuros del año. Antiguos pueblos como los romanos, los egipcios o los celtas ya festejaban el renacimiento de la luz, mucho antes de que se hablara del nacimiento del Mesías. En este viaje descubriremos cómo esas antiguas tradiciones se mezclaron con la historia de Jesús, cómo el Imperio Romano adoptó y transformó rituales paganos en símbolos cristianos, y cómo la Navidad se convirtió en la celebración que hoy conocemos. A lo largo de esta historia, revelaremos detalles sorprendentes, conexiones ocultas entre dioses antiguos y el relato del Evangelio, y veremos cómo la esperanza del ser humano por la luz y la vida se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Cuando termines de escuchar esta historia, mirarás las luces de tu árbol de Navidad de una manera distinta, porque detrás de cada una hay siglos de historia, fe y misterio. Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados de una de las fiestas más queridas y enigmáticas del mundo. El verdadero origen de la Navidad empieza aquí. Mucho antes de que se hablara del nacimiento de Jesús, el mes de diciembre ya era tiempo de celebración. En el Imperio Romano, por ejemplo, se vivían las Saturnales, una de las fiestas más esperadas del año. Se celebraban en honor al dios Saturno, el dios de la agricultura y el tiempo, y marcaban el final de las cosechas. Durante varios días, las calles de Roma se llenaban de banquetes, regalos y un ambiente de alegría desbordante. Las jerarquías sociales se invertían, los esclavos eran servidos por sus amos, la gente se vestía con ropas extravagantes, y todo el mundo olvidaba por un momento las reglas y obligaciones del día a día. Era una especie de mundo al revés, donde la libertad y la risa dominaban sobre el orden y la autoridad. Pero el clímax llegaba el 25 de diciembre, con una celebración aún más poderosa. El Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. Los templos abrían sus puertas desde el amanecer, y las multitudes ofrecían fuego, vino y coronas de laurel para honrar al sol que regresaba triunfante. Los soldados invocaban a Mitra, el dios oriental adoptado por Roma, protector de la luz y enemigo de las sombras. Las familias intercambiaban pequeños obsequios, símbolos de buena fortuna y amistad, y compartían pan, miel y vino para asegurar prosperidad en el nuevo ciclo. Para el pueblo romano, esta fiesta no era solo devoción, era supervivencia espiritual. Creían que si dejaban de honrar al sol, la oscuridad volvería a dominar el mundo. Por eso, el Natalis Solis Invicti era mucho más que una celebración. Era el renacer del tiempo, de la vida y del alma humana. Un recordatorio de que, incluso en la noche más larga del año, la luz siempre encuentra el camino de regreso. Cuando el cristianismo comenzó a extenderse por el vasto imperio romano, se encontró con una tradición imposible de ignorar. El pueblo ya tenía su fiesta más sagrada en pleno invierno, el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible, y esa celebración estaba tan profundamente arraigada en la cultura romana que incluso los nuevos creyentes seguían participando de ella. Curiosamente, muchos de los elementos de aquellas fiestas nos resultan familiares hoy. Los banquetes, el intercambio de regalos, las decoraciones e incluso el espíritu de generosidad y unión.
Todo eso ya existía siglos antes del cristianismo. Y no eran los únicos. En esas mismas fechas, los pueblos del norte celebraban la festividad vikinga del Yule, una festividad nórdica que honraba el renacimiento del sol después del invierno. Este festival de 12 días honraba a la familia y el retorno del sol, celebrándose en las semanas previas y posteriores al solsticio de invierno, aproximadamente entre el 17 de diciembre y el 6 de enero. Las festividades de Yule a menudo incluían banquetes, celebraciones familiares y sacrificios de animales. Encendían grandes hogueras, decoraban árboles y colgaban ramas de acebo y muérdago para atraer la buena suerte. Poco a poco, estas tradiciones se extendieron por todo el imperio y se mezclaron entre sí. El 25 de diciembre era una fecha simbólica, el día en que el sol comenzaba a volver a nacer. No es casualidad que, siglos después, esa misma fecha fuera elegida para celebrar el nacimiento de Cristo, la luz del mundo. La pregunta es, ¿cómo pasó una fiesta pagana dedicada al sol y la fertilidad a convertirse en la celebración del nacimiento del Hijo de Dios? Esa es una historia que comienza con un emperador romano y un dios olvidado. En el siglo III, Roma era un imperio inmenso, poderoso, pero también caótico. Las religiones se mezclaban, los dioses competían entre sí y los emperadores buscaban una forma de unificar espiritualmente al pueblo. Fue entonces cuando surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia: el emperador Aureliano. Aureliano comprendió que el pueblo necesitaba un símbolo común, una fuerza que uniera a todos más allá de los templos y los dioses locales. Así nació el culto al Sol Invictus, el Sol Invencible. Era el dios que nunca moría, que cada día vencía a la oscuridad, y que en el solsticio de invierno renacía con más fuerza que nunca. Aureliano decidió dedicarle una gran celebración el 25 de diciembre, el día en que el sol parecía volver a levantarse victorioso sobre las sombras. Aquella fiesta fue oficializada en todo el Imperio Romano, con templos, desfiles, sacrificios y una devoción que trascendía fronteras. El Sol Invictus se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Pero lo curioso llegó después. Con el paso del tiempo, los primeros cristianos comenzaron a relacionar ese simbolismo del sol que vence a la oscuridad con la figura de Jesús. En los evangelios se le describe como la luz del mundo, el amanecer que viene de lo alto, el que trae la salvación en medio de la noche del alma. Cuando el cristianismo empezó a ganar fuerza en el imperio, esa conexión resultó demasiado poderosa para ignorarla. Así, poco a poco, la fecha del 25 de diciembre, que hasta entonces pertenecía al Sol Invictus, pasó a ser considerada el día del nacimiento de Cristo. No hay registros bíblicos que indiquen la fecha exacta en que Jesús nació. Los evangelios de Mateo y Lucas describen el nacimiento, pero nunca mencionan el día. La elección del 25 de diciembre fue, sobre todo, una decisión simbólica. Un mensaje de que la verdadera luz no era la del sol del cielo, sino la del Hijo de Dios. Y con ese cambio, la antigua fiesta del Sol Invicto empezó a transformarse en la Navidad que conocemos hoy. Pero el cambio no fue inmediato, ni todos estuvieron de acuerdo. A continuación, veremos cómo esa transformación enfrentó resistencia, cómo los primeros cristianos no celebraban la Navidad, y por qué durante siglos el nacimiento de Cristo fue un secreto más que una fiesta. Aunque hoy parezca impensable, durante los primeros siglos del cristianismo, la Navidad no existía. Los seguidores de Jesús no celebraban su nacimiento. De hecho, lo consideraban una costumbre pagana. En la mentalidad hebrea y en la tradición de los primeros cristianos, lo importante no era el día en que alguien nacía, sino el día en que moría. Por eso los evangelios y las primeras comunidades daban mucho más peso a la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo que a su llegada al mundo. Además, en aquella época celebrar cumpleaños era una práctica asociada a los emperadores y a los dioses paganos.
Era símbolo de vanidad y poder terrenal, algo que los cristianos trataban de evitar. Nadie sabía exactamente cuándo había nacido Jesús, y al principio tampoco parecía importar. Pero con el paso del tiempo, el cristianismo comenzó a expandirse fuera del mundo judío. Roma, Grecia, Egipto. Cada región tenía sus propias costumbres, sus fiestas y sus creencias. Para conectar con esa diversidad, la Iglesia comprendió que debía ofrecer algo más que doctrina. Necesitaba símbolos, fechas y tradiciones que hablaran al corazón de la gente. Fue entonces cuando surgió una idea audaz. Si no se podía eliminar las fiestas paganas, ¿por qué no transformarlas? ¿Por qué no darles un nuevo sentido? Así, en lugar de luchar contra las celebraciones del solsticio o del Sol Invictus, se decidió reinterpretarlas. El nacimiento del sol que nunca muere se convirtió en el nacimiento del Salvador. En el siglo IV, con el emperador Constantino y más tarde el Papa Julio I, la Iglesia estableció oficialmente el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Era una manera de cristianizar las fiestas populares sin destruirlas, de unir al pueblo bajo un nuevo significado. El siglo IV marcó un punto de no retorno. El cristianismo, que durante siglos había sido perseguido, comenzó a abrirse paso entre los templos del Imperio Romano. Primero llegó la tolerancia, luego la aceptación y finalmente el poder. Cuando el emperador Constantino permitió la libertad de culto, el cristianismo dejó de ser una fe clandestina. Ya no se reunía en las sombras de las catacumbas, sino en templos que comenzaban a levantarse sobre las ruinas de antiguos santuarios paganos. Sin embargo, Roma seguía siendo un mosaico de creencias, y el pueblo, acostumbrado a siglos de rituales solares, no estaba dispuesto a renunciar del todo a sus costumbres. Fue entonces cuando la Iglesia comprendió que la verdadera conquista no era la del poder, sino la del significado. Así, el nacimiento del Sol Invicto se transformó en el nacimiento de Cristo, la luz que vence a las tinieblas. El fuego de las antorchas se volvió símbolo de la fe. Las ofrendas al sol se convirtieron en oraciones al niño. Y el mensaje de esperanza que los romanos veían en el cielo, ahora lo encontraban en el pesebre. Con el tiempo, esta fusión entre lo pagano y lo cristiano se volvió inseparable. En el año 381, el emperador Teodosio proclamó al cristianismo como religión oficial del imperio, sellando para siempre esa unión entre la fe y la tradición. La antigua fiesta solar ya no podía distinguirse de la nueva celebración cristiana. El 25 de diciembre había cambiado de nombre, pero conservaba su espíritu más profundo, el renacer de la luz en el corazón de la humanidad. De este modo, la antigua adoración al sol se transformó en una celebración de la luz divina. Donde antes se brindaba al Sol Invictus, ahora se elevaban oraciones al Niño Dios. Pero no todos los cristianos aceptaron el cambio tan fácilmente. En Oriente, por ejemplo, muchos seguían celebrando el nacimiento de Cristo el 6 de enero, día de la Epifanía. Durante siglos coexistieron ambas fechas, y esa diferencia todavía puede verse hoy en algunas iglesias ortodoxas. Cuando pensamos en la Navidad, casi todos imaginamos la misma escena. Un pesebre humilde, un niño envuelto en mantas, una estrella brillante sobre el cielo de Belén, y 3 sabios venidos de Oriente con regalos en las manos. Pero, ¿sabías que muchos de esos detalles no aparecen juntos en ningún evangelio? El relato del nacimiento de Jesús que conocemos hoy es una mezcla de fuentes distintas. El evangelio de Mateo y el de Lucas son los únicos que narran el nacimiento, pero cada uno lo hace de forma diferente. Mateo habla de los magos y de la estrella, mientras que Lucas se centra en los pastores, el establo y el pesebre. Ninguno menciona al otro, y ambos omiten detalles que hoy consideramos esenciales. Por ejemplo, el famoso buey y la mula que acompañan al niño Jesús no aparecen en los evangelios. Su origen se encuentra en textos apócrifos,
como el llamado Evangelio del Pseudo Mateo, escrito siglos después. Allí se menciona que los animales reconocieron al Mesías y lo adoraron, una imagen tan tierna que pronto fue adoptada por la tradición popular. Lo mismo ocurre con la estrella de Belén. Algunos la interpretan como un fenómeno celestial real, quizás una conjunción de planetas o un cometa, mientras que otros la ven como un símbolo, una señal divina que guiaba a los hombres hacia la luz de Cristo. Lo cierto es que ni los astrónomos ni los teólogos han logrado ponerse totalmente de acuerdo. ¿Y los Reyes Magos eran realmente 3? El Evangelio de Mateo no dice cuántos eran, solo menciona que trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Con el tiempo, la tradición decidió que eran 3 reyes y les puso nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. La idea de que cada uno representaba un continente, Europa, Asia y África, surgió siglos más tarde, como símbolo de que toda la humanidad reconocía a Jesús como el Salvador. Así, poco a poco, los evangelios, los textos apócrifos y las tradiciones locales fueron construyendo una historia llena de imágenes, símbolos y mensajes espirituales. Más que un relato histórico, el nacimiento de Jesús se convirtió en una metáfora viva del renacimiento, de la luz que vence a la oscuridad y de la esperanza que florece incluso en la pobreza y el silencio. Pero la historia no termina en Belén, porque mientras el cristianismo se expandía, la forma de celebrar esta fecha seguía cambiando. Ahora viajaremos a la Edad Media, una época en la que la Navidad se convirtió en una fiesta llena de teatro, misterio, arte y también de excesos. Durante la Edad Media, la Navidad se transformó por completo. Lo que comenzó como una sencilla conmemoración religiosa se convirtió en un gran acontecimiento social y cultural. En cada pueblo, en cada iglesia, en cada castillo, la llegada de diciembre marcaba el inicio de un tiempo de celebración, de ayunos que terminaban en banquetes, de plegarias que se mezclaban con cantos y risas. Las iglesias comenzaron a representar los misterios del nacimiento de Jesús a través del teatro. Eran los llamados dramas litúrgicos, pequeñas obras que recreaban la historia de Belén frente al pueblo. Con el tiempo, estos relatos salieron de los templos y se llevaron a las calles, llenándose de humor, música y personajes populares. Fue así como la Navidad empezó a convertirse también en una fiesta del pueblo, no solo de la fe. Y es en este contexto donde aparece una figura clave: San Francisco de Asís. En el año 1223, en el pequeño pueblo de Greccio, Francisco quiso recrear el nacimiento de Jesús no con palabras, sino con imágenes vivas. Colocó un pesebre, una mula, un buey, y reunió a la gente del lugar para representar el misterio del nacimiento. Aquella fue la primera representación del pesebre como lo conocemos hoy. La idea se extendió rápidamente por toda Europa. Las familias comenzaron a construir sus propios nacimientos en casa, primero con figuras sencillas de barro o madera, y más tarde con auténticas obras de arte. El pesebre se convirtió en el corazón del hogar durante la Navidad, un recordatorio silencioso de humildad y esperanza. Al mismo tiempo, en los castillos y aldeas, la fiesta se llenó de banquetes, villancicos y tradiciones locales. En algunos lugares se encendían grandes troncos, llamados yules o troncos de Navidad, que debían arder durante toda la noche del 24, como símbolo de la luz que protege al hogar. En otros, se organizaban juegos, mascaradas y desfiles. La Navidad era una mezcla perfecta de espiritualidad, arte y alegría popular. Sin embargo, no todo era devoción y canto. Con el paso de los siglos, el espíritu original comenzó a desdibujarse entre los excesos de las celebraciones, y eso provocó que algunos empezaran a preguntarse si la Navidad seguía siendo lo que debía ser. A continuación, veremos cómo los tiempos cambiaron, cómo la Reforma protestante y el avance del racionalismo pusieron en duda muchas de las tradiciones navideñas, e incluso cómo en algunos lugares llegaron a prohibir la Navidad,
Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, el mundo cristiano entró en una nueva era de tensiones y cambios profundos. Las viejas tradiciones fueron puestas bajo la lupa, y muchas costumbres que habían acompañado a la Navidad durante siglos comenzaron a ser cuestionadas. Martín Lutero, líder de la Reforma, veía con recelo los excesos y supersticiones que rodeaban las fiestas religiosas. Sin embargo, él mismo contribuyó sin querer a crear una de las imágenes más bellas de la Navidad. Se dice que fue el primero en colocar velas encendidas en un árbol para representar la luz de las estrellas sobre Belén. Así nació, según la leyenda, el árbol de Navidad cristiano. Pero no todos compartían su visión. En Inglaterra, los puritanos consideraban la Navidad una fiesta pagana disfrazada de religiosidad. La veían como una excusa para el desorden, el alcohol y la inmoralidad. Y cuando Oliver Cromwell llegó al poder, en el siglo XVII, la prohibió oficialmente. Durante años, en Londres estaba prohibido cantar villancicos, decorar las casas o preparar comidas festivas el 25 de diciembre. Quienes lo hacían podían ser multados o incluso arrestados. En las colonias americanas puritanas ocurrió lo mismo. En Boston, por ejemplo, celebrar la Navidad llegó a ser castigado con multas. Para ellos, la verdadera devoción debía ser sobria, sin adornos ni festejos. Pero las tradiciones populares son difíciles de borrar. En los hogares, la gente seguía recordando la Navidad en secreto. Cantaban villancicos en voz baja, preparaban pan dulce escondidos de las autoridades y mantenían viva la esperanza de que esa celebración de luz y unión volviera algún día. Y volvió. Con el paso del tiempo, la Navidad resurgió con más fuerza que nunca. En el siglo XIX, una nueva ola de romanticismo, arte y literatura transformó la Navidad en lo que conocemos hoy. Una fiesta familiar, cálida y llena de símbolos. Fue en esa época cuando escritores como Charles Dickens devolvieron el espíritu de la Navidad a la gente común, con historias que hablaban de compasión, redención y generosidad. Su famosa obra, Cuento de Navidad, cambió para siempre la manera en que el mundo veía estas fechas. Pero además de Dickens, otro personaje silencioso empezaba a tomar protagonismo. Una figura que con el tiempo se volvería inseparable de la Navidad. Conoceremos sus orígenes, sus múltiples nombres y el sorprendente camino que lo llevó de la caridad cristiana a la magia moderna. La historia de San Nicolás, el verdadero Santa Claus. Mucho antes de que existiera el Santa Claus moderno, vestido de rojo y repartiendo regalos desde un trineo volador, existió un hombre real, un obispo llamado Nicolás de Mira. Vivió en el siglo IV, en la región de Licia, lo que hoy sería parte de Turquía. Era obispo, pero también un hombre profundamente cercano al pueblo. Caminaba entre los pobres, escuchaba sus penas y repartía su herencia entre quienes no tenían nada. Su historia dio origen a una de las figuras más queridas del mundo. Nicolás era conocido por su generosidad y su profunda fe. Según los relatos, ayudaba a los pobres en secreto, dejando bolsas de monedas en las casas de quienes más lo necesitaban. Una de las leyendas más cuenta que un padre, arruinado y desesperado, pensaba vender a sus 3 hijas como esclavas, incapaz de ofrecerles una dote para casarse. Una noche, Nicolás arrojó por la ventana de su casa una bolsa llena de monedas de oro. La segunda noche, hizo lo mismo. Y en la tercera, el padre, movido por la curiosidad, lo esperó escondido. Cuando vio al obispo repetir su acto, cayó de rodillas, agradeciendo entre lágrimas lo que creía un milagro. Su fama se extendió rápidamente por todo el mundo cristiano. Se convirtió en el santo patrono de los niños, de los marineros y de los viajeros. En muchos lugares, especialmente en el norte de Europa, su festividad se celebraba el 6 de diciembre, día en que los niños dejaban sus zapatos junto a la chimenea para recibir pequeños obsequios de San Nicolás. Así nació la tradición de dejar regalos en secreto, un gesto humilde que cruzaría mares y siglos.
Los marineros lo convirtieron en su patrón. Los niños le escribían cartas de agradecimiento, y su fama se extendió desde Asia Menor hasta el norte de Europa. Cuando las cruzadas llevaron su historia al continente, San Nicolás ya no era solo un nombre, era un símbolo. Y en cada país, ese símbolo adoptó un nuevo rostro. En Alemania se convirtió en Sankt Nikolaus, en los Países Bajos en Sinterklaas, y en Inglaterra en Father Christmas. Los nórdicos mezclaron su figura con la del antiguo dios Odín, un anciano de barba blanca que volaba por los cielos durante el Yule, repartiendo bendiciones a los justos y castigos a los mentirosos. Es curioso pensar que detrás de esa imagen tan moderna de Papá Noel hay una raíz profundamente espiritual. No se trataba de juguetes ni de chimeneas, sino del poder silencioso de la bondad, de ese impulso universal de ayudar sin esperar nada a cambio. Y si miramos bien, esa idea conecta perfectamente con el espíritu original de la Navidad, la esperanza de que un gesto de amor puede traer luz al mundo. Pero el viaje de San Nicolás estaba lejos de terminar. Su leyenda, llevada por marineros, monjes y comerciantes, viajaría miles de kilómetros hasta alcanzar las costas más frías del planeta, y siglos después, cruzaría el océano hacia un nuevo continente, donde su rostro cambiaría para siempre. Cuando los pueblos del norte abrazaron el cristianismo, no abandonaron del todo sus antiguas creencias, y así, sin darse cuenta, San Nicolás y Odín comenzaron a caminar juntos por las mismas nevadas sendas. Odín, el padre de los dioses nórdicos, era descrito como un anciano de barba blanca, que surcaba los cielos en su caballo de 8 patas, Sleipnir, repartiendo regalos y justicia durante el Yule, la gran fiesta del solsticio invernal. Los niños, en aquellos días, dejaban sus botas junto al fuego, llenas de heno o zanahorias para alimentar al caballo del dios. A cambio, Odín dejaba dulces, frutas o pequeñas monedas. ¿Te suena familiar? Sí, porque siglos después, esos zapatos se transformarían en medias colgantes, y Sleipnir se convertiría en un trineo tirado por renos. Con el paso del tiempo, la figura del generoso San Nicolás fue adoptando rasgos de esas leyendas nórdicas. El obispo piadoso se volvió viajero, y el santo que caminaba de noche empezó a hacerlo por los cielos. Cuando los colonos holandeses llegaron a América, llevaron consigo esta tradición. Y en el Nuevo Mundo, Sinterklaas se adaptó a una nueva cultura y un nuevo idioma: Santa Claus. Su imagen cambió con los años. En el siglo XIX, escritores y caricaturistas comenzaron a retratarlo como un hombre alegre, con barba blanca y ropas de invierno. En 1823, el poema A Visit from St. Nicholas, más conocido como The Night Before Christmas, le dio forma definitiva a la leyenda. Allí aparecieron por primera vez su trineo, los renos y su llegada por la chimenea. Santa Claus se convirtió en un símbolo de bondad, alegría y magia navideña. Sin embargo, su transformación aún no había terminado. A mediados del siglo XX, una famosa campaña publicitaria consolidó la imagen de Santa Claus tal como la conocemos hoy. Un hombre robusto, vestido de rojo, con una sonrisa amable y un saco lleno de regalos. Detrás de ese personaje comercial se esconde el recuerdo de un obispo humilde, que predicaba el amor y la generosidad. Y aunque el tiempo lo haya vestido de fantasía, su esencia sigue siendo la misma: dar sin esperar nada a cambio. Pero la historia de la Navidad no solo se construyó con santos y milagros, también con antiguas costumbres paganas que sobrevivieron disfrazadas de tradiciones cristianas. A continuación, exploraremos cómo el árbol de Navidad, el muérdago y otros símbolos que hoy parecen inofensivos, tienen raíces mucho más antiguas y misteriosas de lo que imaginamos. El árbol decorado, el muérdago, las luces, las coronas, todos esos elementos que hoy asociamos con la Navidad tienen historias que se remontan mucho más atrás que el nacimiento de Jesús. De hecho, muchos provienen de antiguas costumbres paganas que celebraban el solsticio de invierno
y el renacimiento de la naturaleza. Empecemos por el árbol de Navidad. Mucho antes del cristianismo, los pueblos del norte de Europa ya adornaban árboles verdes en invierno. Los celtas y los germanos los consideraban símbolos de vida eterna, ya que eran los únicos que permanecían verdes cuando todo lo demás moría bajo la nieve. Durante el solsticio, los decoraban con frutas, velas o figuras talladas, como una forma de invocar la fuerza del sol y la renovación del mundo. Con el tiempo, la Iglesia decidió resignificar ese símbolo. El árbol, que antes representaba la naturaleza o los dioses del bosque, pasó a simbolizar el árbol del paraíso, recordando la historia de Adán y Eva y el nacimiento de la esperanza con la llegada de Cristo. Otro símbolo fascinante es el muérdago. Los druidas lo consideraban una planta sagrada. Creían que traía fertilidad, protección y buena suerte. Se colgaba sobre las puertas para ahuyentar a los malos espíritus y bendecir el hogar. Cuando el cristianismo se expandió, el muérdago mantuvo su presencia, aunque transformado, ya no como amuleto mágico, sino como adorno festivo. De ahí nació también la costumbre de besarse bajo el muérdago, un gesto que representaba reconciliación y buenos deseos. Las luces navideñas, por su parte, son herederas directas de las antiguas hogueras del solsticio. En los tiempos más fríos y oscuros del año, los pueblos encendían fuegos para ayudar al sol a renacer. Con la llegada del cristianismo, esas llamas se convirtieron en velas que simbolizaban la luz divina, la victoria del bien sobre la oscuridad. Incluso las coronas de ramas verdes que decoran las puertas tienen un origen simbólico poderoso. En la antigüedad, representaban el ciclo eterno de la vida, sin principio ni fin. Hoy, ese círculo de hojas se ha transformado en un recordatorio de la esperanza y de la promesa de redención. Así, detrás de cada adorno navideño hay una historia milenaria, una herencia de antiguas culturas que encontraron en el invierno un motivo para celebrar la vida. La Navidad, en realidad, es una fusión de todas esas tradiciones, una mezcla de luz, fe y naturaleza. Pero la historia no se detiene ahí. Enseguida descubriremos cómo esta mezcla de costumbres viajó por el mundo y adoptó formas diferentes en cada cultura, desde las piñatas de México hasta los mercados de Alemania o las procesiones de Filipinas. La Navidad se volvió universal y cada rincón del planeta le dio su propio toque. Con el paso de los siglos, la Navidad se fue extendiendo más allá de Europa y adaptándose a las costumbres de cada pueblo. Aunque la raíz era la misma, la celebración del nacimiento de Jesús y el renacimiento de la luz, cada cultura la transformó, mezclándola con sus propias tradiciones, colores y sabores. En América Latina, por ejemplo, la Navidad adquirió una calidez especial. En México, las posadas se convirtieron en una de las celebraciones más queridas. Durante 9 noches, las familias recrean el viaje de José y María buscando posada en Belén. Se canta, se reza, y al final, todos rompen una piñata llena de dulces y frutas, símbolo de la victoria del bien sobre el mal. La piñata, curiosamente, tiene un origen anterior al cristianismo. Los antiguos pueblos mesoamericanos ya usaban vasijas decoradas en rituales religiosos, pero con la llegada de los misioneros, esa tradición se transformó en un juego navideño lleno de significado. En los Andes, en países como Perú o Bolivia, la Navidad se fusionó con las creencias indígenas. Los nacimientos incluyen llamas, alpacas y paisajes andinos, y el niño Jesús se viste con poncho y sandalias. Allí, la fe y la cultura se abrazan en un mismo pesebre, mostrando que la Navidad es también un símbolo de identidad. En Europa, las costumbres tomaron otros caminos. En Alemania surgieron los famosos mercados navideños, los Weihnachtsmärkte, donde la gente compraba regalos, comía pan de jengibre y bebía vino caliente mientras la nieve caía suavemente. En Inglaterra, el espíritu navideño revivió con fuerza gracias a Cuento de Navidad de Charles Dickens, que rescató valores como la compasión y la generosidad
en una sociedad marcada por la desigualdad. En el norte de Europa, especialmente en Escandinavia, muchas tradiciones antiguas del Yule sobrevivieron, como la quema del tronco o las celebraciones del solsticio, que luego se fundieron con las costumbres cristianas. En Italia, en cambio, la Navidad sigue siendo profundamente familiar y religiosa, con la figura de la Befana, una anciana bondadosa que lleva regalos a los niños el 6 de enero, mezclando mitos paganos y fe cristiana. Y en Filipinas, la Navidad comienza tan temprano como en septiembre. Allí se celebra con faroles de colores llamados parol, que representan la estrella de Belén. Es una de las Navidades más largas del mundo, una explosión de fe, luz y música que une a comunidades enteras. Así, en cada rincón del planeta, la Navidad fue adoptando nuevas formas, unas más religiosas, otras más festivas, pero todas con un mismo mensaje: el deseo de esperanza, de luz y de unión. En los siglos XIX y XX, la Navidad empezó a transformarse en algo más grande, una celebración global, donde la espiritualidad, el comercio y la cultura se mezclaron hasta crear el fenómeno que conocemos hoy. Con la llegada del siglo XIX, el mundo cambió a una velocidad nunca vista. Las ciudades crecían, las máquinas rugían en las fábricas y la vida moderna comenzaba a dejar atrás las viejas costumbres. Pero curiosamente, fue en medio de esa transformación cuando la Navidad resurgió con una fuerza renovada. El industrialismo trajo consigo algo nuevo: el consumo masivo. Los regalos, que antes eran simples gestos simbólicos, se convirtieron poco a poco en parte esencial de la celebración. Las tiendas comenzaron a decorarse con luces y escaparates festivos, y la idea de comprar algo especial para los seres queridos se extendió rápidamente por toda Europa y América. En esta época nacieron muchas de las imágenes que hoy asociamos con la Navidad moderna. Las tarjetas navideñas, por ejemplo, surgieron en Inglaterra hacia 1843, cuando Henry Cole encargó las primeras ilustraciones para enviarlas por correo. Fue un éxito inmediato. En poco tiempo, las postales con escenas invernales, ángeles y mensajes de paz se convirtieron en una tradición global. Al mismo tiempo, la literatura y el arte ayudaron a moldear la emoción de la Navidad. Cuento de Navidad, de Charles Dickens, no solo fue una historia popular, fue una lección moral que recordó al mundo el verdadero sentido de la generosidad y la compasión. Su personaje, Ebenezer Scrooge, se convirtió en símbolo de redención, y su transformación espiritual reflejaba el mensaje más profundo de la Navidad: el poder de cambiar, de abrir el corazón. En los Estados Unidos, la fiesta tomó un rumbo aún más espectacular. El encuentro entre las tradiciones europeas y el espíritu comercial norteamericano dio lugar a una Navidad más colorida, luminosa y familiar. Fue allí donde la figura de Santa Claus se consolidó. Las luces eléctricas reemplazaron las velas, y los árboles decorados se convirtieron en el centro del hogar. Pero más allá de la publicidad, del consumo y de las luces, la Navidad seguía siendo, y sigue siendo, una celebración profundamente humana, porque en medio del ruido del progreso, recordaba algo esencial: la necesidad de detenerse, mirar al otro y compartir. Sin embargo, el siglo XX también trajo consigo un nuevo desafío. Con la globalización y la expansión del comercio, la Navidad comenzó a volverse cada vez más universal y, en parte, más superficial. ¿Cómo logró mantener su espíritu original en medio de tanta transformación? El siglo XX cambió para siempre la manera en que el mundo celebra la Navidad. Por primera vez en la historia, una fiesta religiosa y familiar se convirtió en un fenómeno global. Las guerras, los avances tecnológicos y la expansión de los medios de comunicación hicieron que la Navidad cruzara fronteras, idiomas y creencias. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el planeta buscaba motivos para reencontrarse con la esperanza. Las familias que habían perdido tanto necesitaban recuperar la sensación de paz, de unión y de fe en el futuro.
Y fue entonces cuando la Navidad se consolidó como una fecha universal, un símbolo de nuevos comienzos. El cine y la radio jugaron un papel crucial. Películas como It's a Wonderful Life o Milagro en la calle 34 transformaron la Navidad en una experiencia emocional. Canciones como White Christmas y Silent Night se convirtieron en himnos que llegaban a millones de hogares, conectando a personas de todo el mundo a través de una misma melodía de esperanza. La televisión, más tarde, amplificó esa magia. Cada año, familias enteras se reunían frente a la pantalla para ver historias de bondad, milagros y reencuentros. Era como si, durante unas horas, el mundo entero respirara el mismo aire de ilusión. Por supuesto, el comercio también aprovechó ese sentimiento. Las grandes marcas comenzaron a asociar sus productos con la Navidad, promoviendo la idea de que regalar era sinónimo de amor. Las luces, los adornos, los juguetes y los dulces inundaron las ciudades. Y así, el espíritu navideño se volvió tan visible como contagioso. Sin embargo, incluso entre el brillo de los escaparates y las montañas de regalos, algo más profundo seguía latiendo. En cada gesto, en cada abrazo, en cada mesa compartida, sobrevivía la esencia más antigua de todas, el deseo humano de esperanza. Porque la Navidad no solo pertenece a los creyentes, también es para quienes buscan un motivo para creer en algo, aunque sea por una noche. Es una pausa en el año, una chispa de humanidad en medio de la rutina, una invitación a recordar que todavía hay luz, incluso en los tiempos más oscuros. Pero para entender completamente lo que la Navidad significa hoy, debemos mirar más allá de su historia religiosa o comercial. Más allá de las luces, los regalos y las costumbres, la Navidad encierra un mensaje mucho más profundo. El nacimiento de Jesús no es solo la historia de un niño en un pesebre, es una metáfora universal sobre la esperanza, la humildad y la luz que surge en medio de la oscuridad. Los evangelios de Mateo y Lucas describen el nacimiento de Cristo con sencillez, pero también con un lenguaje lleno de símbolos. Jesús nace de noche, en un establo, rodeado de pobreza. Y sin embargo, ese lugar humilde se convierte en el centro del mundo. Es el recordatorio de que la grandeza no siempre nace entre reyes y palacios, sino en los corazones dispuestos a creer. La estrella que guía a los sabios representa la búsqueda de sentido, la fe que conduce a quienes no se conforman con la oscuridad. Los pastores, los primeros en recibir la noticia, simbolizan al pueblo sencillo, a los olvidados por la sociedad que son, sin embargo, los primeros en ver la luz. Y los 3 regalos de los magos, oro, incienso y mirra, resumen toda la vida de Jesús, su realeza, su divinidad y su destino de sacrificio. En ese relato se concentra un mensaje que trasciende religiones. La Navidad nos recuerda que incluso en los tiempos más difíciles puede nacer algo nuevo, que la esperanza puede surgir del lugar menos esperado, que la luz siempre regresa, aunque el invierno parezca eterno. Quizá por eso, incluso quienes no profesan una fe específica, sienten algo especial en estas fechas. Porque la historia del nacimiento de Jesús no es solo la historia de un pueblo o una religión, sino la historia de la humanidad buscando redención, buscando sentido, buscando luz. En las antiguas profecías del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, se anunciaba la llegada de una gran luz para los que vivían en tinieblas. Y en los Evangelios, esa promesa se cumple, pero esa luz no se limita a un tiempo o a un lugar. Sigue encendiéndose cada vez que alguien elige creer, perdonar o empezar de nuevo. La Navidad es, en última instancia, una invitación, una llamada a encender la luz interior, a recordar que incluso los actos más pequeños, una palabra amable, una ayuda desinteresada, un gesto de amor, pueden ser el verdadero milagro. Pero el mensaje de la Navidad no se construyó solo con fe, también con símbolos que la humanidad ha compartido durante milenios.
La figura del niño divino, del Salvador nacido en circunstancias humildes, aparece en muchas culturas antiguas. A lo largo de la historia, distintas culturas han contado relatos que, sorprendentemente, se parecen al nacimiento de Jesús. Historias de niños divinos, de salvadores enviados desde el cielo, de seres de luz que llegan al mundo en tiempos de oscuridad. Y aunque estos relatos surgieron mucho antes del cristianismo, comparten un mismo mensaje: la esperanza de la humanidad en un renacer espiritual. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se veneraba a Horus, hijo de la diosa Isis. Según la leyenda, Horus nació de una virgen después de que su padre, Osiris, fuera asesinado. Su nacimiento fue anunciado por una estrella, y su destino era restaurar el orden y derrotar a las fuerzas del caos. No se trata del mismo relato, pero sí de una estructura simbólica que habla del triunfo de la vida sobre la muerte. En Persia, siglos antes del nacimiento de Jesús, los seguidores de Zaratustra celebraban a Mitra, el dios de la luz y la verdad, también nacido un 25 de diciembre, según algunas fuentes. Mitra era considerado un protector de los hombres y un mediador entre Dios y la humanidad. Su culto fue especialmente popular entre los soldados romanos, y muchos de sus símbolos, la luz, el renacimiento, la victoria sobre las tinieblas, se incorporaron más tarde al cristianismo. Incluso en la mitología griega encontramos ecos similares. Dionisio, el dios del vino y la vida, era hijo de una mortal y un dios, y su historia también estaba marcada por el sufrimiento, la muerte y el renacimiento. En la India, el nacimiento de Krishna, descrito en los textos del Bhagavata Purana, habla de una virgen, de una estrella que anuncia su llegada y de un niño destinado a salvar al mundo del mal. Estos paralelismos no restan valor al relato cristiano, sino que muestran algo fascinante. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de contar historias que le den sentido al sufrimiento, al ciclo de la vida y a la esperanza del renacimiento. En cada civilización, la figura del niño divino simboliza lo mismo: la posibilidad de que, incluso en la oscuridad, algo puro y luminoso pueda nacer. La Navidad, entonces, no solo pertenece a una tradición religiosa, sino a la historia espiritual de toda la humanidad. Y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo tan poderosa. Porque, más allá de los nombres y las religiones, todos compartimos la necesidad de creer que la luz volverá, que el bien triunfará, y que cada invierno, real o simbólico, termina con un amanecer. Pero aún falta una parte clave de esta historia. ¿Cómo pasó esta mezcla de mitos, fe y tradición a convertirse en la celebración moderna que mueve al mundo cada diciembre? En el siglo XX, la Navidad alcanzó algo que pocas celebraciones han logrado: convertirse en un lenguaje universal. Ya no importaba el país, la religión o el clima. En diciembre, el mundo entero parecía detenerse bajo las mismas luces, las mismas canciones y el mismo deseo compartido de esperanza. ¿Cómo sucedió algo así? La respuesta está en la mezcla perfecta entre emoción, tradición y, por supuesto, comunicación. El cine, la publicidad y los nuevos medios de masas llevaron el espíritu navideño a cada rincón del planeta. Y, poco a poco, la Navidad se volvió parte del imaginario global. Las películas navideñas se convirtieron en rituales modernos, historias que repetimos cada año, porque, aunque sepamos cómo terminan, nos recuerdan lo que queremos sentir. Desde Qué bello es vivir hasta Mi pobre angelito, todas hablan del mismo mensaje: el valor de la familia, la bondad y la posibilidad de redención. La publicidad, por su parte, jugó un papel fundamental. En los años 30, una conocida marca de refrescos vistió de rojo y blanco al ya popular San Nicolás y lo convirtió en el alegre Santa Claus que conocemos hoy. Ese personaje se volvió el embajador de la alegría, el símbolo del dar sin esperar nada a cambio, aunque su imagen naciera del ingenio comercial. Pero la verdadera magia está en cómo la Navidad logró unir opuestos:
fe y consumo, espiritualidad y espectáculo, silencio interior y ruido de celebración. Y, de alguna manera, todo eso funciona, porque más allá de las compras, seguimos reuniéndonos, seguimos regalando, seguimos buscando el calor de los nuestros. Las ciudades se iluminan, los villancicos llenan las calles, y hasta quienes no son creyentes sienten algo especial en el aire. La Navidad se volvió un puente invisible que conecta a millones de personas con una emoción común: la necesidad de creer, aunque sea por unos días, en la bondad y en los milagros. Y aunque cada cultura la celebra a su manera, todas coinciden en algo. En Navidad, se suspende el ritmo del mundo para recordar que la vida puede ser más amable, más humana, más luminosa. Pero detrás de esa magia colectiva hay algo aún más interesante: las leyendas, los personajes y los misterios que, a lo largo del tiempo, se fueron sumando al imaginario navideño. Conoces los orígenes ocultos de algunos de ellos, desde Santa Claus hasta los Reyes Magos, pasando por figuras misteriosas que pocos conocen. Detrás de cada símbolo navideño hay una historia, y detrás de cada historia, un misterio que el tiempo fue transformando. Algunos personajes nacieron de la fe, otros de la tradición popular, y algunos, simplemente, del ingenio de quienes querían mantener viva la ilusión. Empecemos por el más famoso de todos, Santa Claus. Su origen se remonta al siglo IV, con la figura de San Nicolás de Mira, un obispo de Asia Menor conocido por su generosidad. Las leyendas cuentan que ayudaba en secreto a los pobres, dejando monedas de oro en los zapatos de quienes más lo necesitaban. Su fama se extendió tanto que, con los siglos, fue adoptado por diversas culturas. En Holanda lo llamaban Sinterklaas, y cuando los colonos holandeses llegaron a América, el nombre evolucionó hasta convertirse en Santa Claus. Con el tiempo su figura cambió. En el siglo XIX, el escritor Clement Clarke Moore escribió el poema A Visit from St. Nicholas, más conocido como The Night Before Christmas, que lo describía como un hombre alegre, regordete y de barba blanca, que viajaba en un trineo tirado por renos. Y en el siglo XX, la publicidad lo vistió de rojo y lo convirtió en el icono que hoy conocemos. Pero no fue el único portador de regalos. En España y América Latina, los Reyes Magos conservan su lugar de honor. Según el Evangelio de Mateo, eran sabios venidos de Oriente, guiados por una estrella que los llevó hasta Belén. Traían 3 regalos: oro, incienso y mirra. Lo curioso es que la Biblia no menciona ni que fueran 3, ni que fueran reyes. Ese detalle surgió siglos después, cuando la tradición quiso darles nombres y significados. Melchor, símbolo del oro y la realeza; Gaspar, del incienso y la divinidad; y Baltasar, de la mirra y la humanidad. En el norte de Europa, sin embargo, otros seres visitaban los hogares en invierno. En Alemania, existía Knecht Ruprecht, un acompañante oscuro de San Nicolás que castigaba a los niños desobedientes. En Islandia, los niños esperaban a los Julelads, 13 traviesos duendes que dejaban regalos o papas podridas según el comportamiento de cada uno. Y en Italia, la misteriosa La Befana, una anciana de corazón bondadoso, repartía dulces a los niños el 6 de enero, montando una escoba en lugar de un trineo. Cada uno de estos personajes representa un rostro distinto de la misma historia: el anhelo de creer en la bondad, en la magia y en la recompensa del bien. La Navidad, al fin y al cabo, siempre ha sido una fusión entre lo sagrado y lo mágico, entre lo divino y lo humano. Y aún hay más misterios detrás de los símbolos que vemos cada diciembre: el árbol, las luces, la estrella, el muérdago. Todos ellos con raíces que se hunden mucho más allá del cristianismo. ¿Cuál es el verdadero origen de esos símbolos, algunos tan antiguos que preceden incluso al nacimiento de Jesús? Los símbolos navideños que hoy consideramos tan familiares esconden historias milenarias. Muchos de ellos no nacieron en los templos cristianos, sino en los bosques, los cielos y los ritos antiguos que honraban la naturaleza,
y el renacimiento de la luz. El árbol de Navidad, por ejemplo, tiene raíces muy anteriores al cristianismo. Los pueblos germánicos y celtas decoraban árboles sagrados durante el solsticio de invierno, en honor a la vida que resistía al frío. Los adornaban con manzanas, velas y figuras de madera para atraer la prosperidad. Cuando el cristianismo llegó al norte de Europa, esos árboles se transformaron en símbolos del paraíso y de la vida eterna. El primer árbol cristiano documentado se levantó en Alemania en el siglo XVI y pronto se extendió por toda Europa. Las luces navideñas también nacen de una idea ancestral: vencer a la oscuridad. En las noches más largas del año, los pueblos encendían hogueras para ayudar al sol a renacer. Con el tiempo, las velas sustituyeron las hogueras, y siglos después, la electricidad llenó las calles de un brillo que parece desafiar la noche. Es, en el fondo, el mismo gesto de siempre: decirle a la oscuridad que no puede con nosotros. El muérdago y el acebo, presentes en tantas decoraciones, también provienen de antiguos ritos. Los druidas celtas consideraban al muérdago una planta mágica, símbolo de fertilidad y paz. Besarse bajo él era una forma de invocar la armonía y la buena fortuna. El acebo, con sus frutos rojos y hojas verdes, representaba la vida que resiste en invierno, la promesa de un renacer, y por supuesto, la estrella de Belén, que corona los árboles y brilla en lo alto, tiene una doble historia. En la tradición cristiana, guía a los magos hasta el pesebre. Pero para los antiguos astrónomos y místicos, esa estrella representa la conexión entre el cielo y la tierra, la chispa divina que aparece cuando algo sagrado está a punto de nacer. Cada uno de estos símbolos ha viajado a través de los siglos, transformándose, adaptándose, pero conservando su esencia. Recordar que incluso en los días más fríos y oscuros, la vida sigue latiendo, la luz vuelve a surgir y la esperanza nunca muere. La Navidad, entonces, es mucho más que una fecha. Es un lenguaje simbólico que habla del alma humana, del deseo de trascender la oscuridad y de volver a empezar. Pero todavía queda una parte misteriosa y fascinante de esta historia: los milagros, las señales y los enigmas que rodearon aquel primer nacimiento en Belén. Exploraremos las historias ocultas y las curiosidades bíblicas, y no tan bíblicas, sobre el nacimiento de Jesús, los ángeles, los sueños y las profecías que lo anunciaron. El nacimiento de Jesús es, sin duda, uno de los acontecimientos más narrados, debatidos y reinterpretados de toda la historia. Pero entre los evangelios, las profecías y las tradiciones, existen detalles enigmáticos que a menudo pasan desapercibidos y que hacen de esta historia algo todavía más misterioso. Los evangelios de Mateo y Lucas son los únicos que narran el nacimiento de Cristo, pero lo hacen desde perspectivas distintas. Mateo se centra en la figura de los Reyes Magos, mientras que Lucas habla de los pastores y los ángeles que anuncian la buena nueva. Ambos coinciden en lo esencial: Jesús nace en Belén, de una virgen llamada María, durante el reinado de Herodes. Pero, curiosamente, ninguno menciona la fecha exacta. Los estudiosos creen que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino probablemente en primavera, cuando los pastores realmente sacaban a pastar sus rebaños. Entonces, ¿por qué se eligió diciembre? Porque era la época en que los pueblos celebraban el solsticio de invierno, y la Iglesia quiso darle un nuevo significado espiritual: el nacimiento de la luz verdadera, la llegada del sol de justicia. Otro misterio fascinante es la estrella de Belén. Fue un fenómeno astronómico. Algunos astrónomos creen que pudo tratarse de una conjunción entre Júpiter y Saturno, ocurrida en el año 7 a.C., visible como una gran estrella brillante en el cielo de Oriente. Otros piensan que fue un cometa o incluso una supernova. Lo cierto es que, sea cual sea su origen, esa luz se convirtió en símbolo eterno de guía y esperanza. También hay curiosidades sobre los magos de Oriente. La Biblia no dice que fueran 3, ni que fueran reyes,
ni que tuvieran nombres. Esas ideas surgieron siglos después, en los evangelios apócrifos y las tradiciones orales. Algunos escritos antiguos los describen como astrónomos o sabios babilonios, expertos en leer los signos del cielo. Su viaje, más que una historia literal, es también una metáfora. La búsqueda del conocimiento, la fe que viaja en medio de la incertidumbre para encontrar la verdad. Y luego está el papel de José, una figura a veces silenciosa, pero profundamente significativa. En los evangelios, José recibe en sueños las instrucciones divinas. Debe proteger al niño, huir a Egipto y regresar cuando el peligro pase. En muchos sentidos, representa la fe sin palabras, la obediencia que nace del amor y la confianza en lo invisible. Cada detalle de esta historia tiene un propósito, una enseñanza escondida. Desde el lugar donde nació Jesús, un pesebre humilde, símbolo de sencillez y pureza, hasta los ángeles que cantan paz en la tierra, todo parece diseñado para recordarnos que el verdadero milagro no está en lo grandioso, sino en lo pequeño, en lo invisible, en lo humano. Y sin embargo, los textos bíblicos no son los únicos que guardan secretos. Los evangelios apócrifos, los relatos antiguos no incluidos en la Biblia oficial, ofrecen versiones sorprendentes del nacimiento y la infancia de Jesús. Entre los muchos relatos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, existen algunos que no forman parte de la Biblia oficial. Son los llamados evangelios apócrifos, textos antiguos que la Iglesia no incluyó en el canon, pero que durante siglos circularon entre comunidades cristianas y que ofrecen una visión más humana y a veces más mágica del niño de Belén. Uno de los más conocidos es el Evangelio del Pseudo Mateo, escrito probablemente en el siglo VI. En él se amplían los detalles del viaje de María y José. Según este texto, cuando la familia huía hacia Egipto, el niño Jesús realizó pequeños milagros. Hizo brotar palmeras para darle sombra y frutos, y los ídolos de piedra de los templos paganos se desplomaron al paso del pequeño. Otro texto fascinante es el Protoevangelio de Santiago, uno de los más antiguos, escrito en el siglo II. Allí se describe con más detalle el nacimiento de María, su consagración en el templo y la concepción milagrosa de Jesús. Este evangelio fue clave para cimentar la tradición de la virginidad de María, y también nos muestra un José anciano y viudo, elegido por Dios para protegerla. El evangelio árabe de la infancia va aún más lejos, relatando episodios asombrosos. El niño Jesús dando vida a pájaros de barro, curando enfermos e incluso defendiendo a otros niños de la injusticia. Estos relatos, más legendarios que históricos, no buscaban ser literales, sino transmitir un mensaje. Desde su niñez, Jesús ya representaba el poder creador de Dios, la compasión y la justicia. También existen referencias misteriosas en otros textos, como el Evangelio armenio de la infancia, donde se cuenta que los Reyes Magos permanecieron con la Sagrada Familia durante varios días y que María guardaba en secreto los dones que le ofrecieron, sabiendo que algún día se cumpliría su destino. Aunque la Iglesia descartó estos textos por considerarlos teológicamente inconsistentes, lo cierto es que dejaron una huella profunda en el arte, la literatura y las tradiciones populares. Muchas escenas que hoy forman parte del imaginario navideño, como los animales del pesebre, los ángeles protectores o los prodigios del niño Jesús, provienen en realidad de estos evangelios olvidados. Pero más allá de su veracidad, lo que todos comparten es una misma emoción. La idea de que aquel niño no solo cambió la historia, sino que también reveló algo eterno en el corazón humano. Y es precisamente esa mezcla entre historia, mito y fe, lo que ha mantenido viva la Navidad durante más de 2000 años. Ahora veamos cómo la figura de Jesús, el niño, el maestro y el símbolo, se transformó con el tiempo, pasando de los textos sagrados a la cultura popular, y cómo cada generación ha reinterpretado su mensaje a su manera. Con el paso de los siglos, la figura de Jesús trascendió los textos sagrados
y se convirtió en un símbolo universal, no solo como el fundador del cristianismo, sino como una representación del amor, la compasión y la esperanza que la humanidad ha buscado desde siempre. En los primeros siglos, su imagen era la de un maestro espiritual, un hombre sabio que predicaba la paz y el perdón. Pero a medida que el cristianismo se expandió por el mundo, cada cultura lo interpretó a su manera. En Oriente, lo veían como el Logos, la palabra divina que da sentido al universo. En Occidente, como el Hijo de Dios hecho hombre, el puente entre el cielo y la tierra. Con el tiempo, el nacimiento de Jesús pasó a simbolizar no solo un hecho histórico, sino una idea más profunda, la renovación del alma. Por eso, la Navidad no habla solo del nacimiento de un niño, sino del renacimiento interior que todos necesitamos. Esa transformación espiritual se reflejó también en el arte. Las pinturas del Renacimiento mostraron a un niño Jesús, radiante, rodeado de luz, como si todo el universo se inclinara ante su pureza. Los villancicos medievales, los retablos, los vitrales, todo buscaba transmitir el mismo mensaje, que el amor y la fe pueden vencer incluso en medio de la oscuridad. Durante los siglos XVIII y XIX, con el auge del pensamiento ilustrado, muchos empezaron a mirar la Navidad desde una nueva perspectiva, no solo como una fiesta religiosa, sino como una celebración de los valores humanos. Fue entonces cuando surgieron las tradiciones que hoy la hacen tan especial: la caridad, la reunión familiar, los regalos, los buenos deseos. Ya no importaba tanto si uno era creyente o no. Lo importante era el espíritu que la envolvía. Y así, Jesús, el niño del pesebre, pasó a ser también un símbolo del renacimiento interior. Un recordatorio de que todos, en algún momento, necesitamos volver a nacer, dejar atrás lo viejo, reconciliarnos con nosotros mismos y recuperar la luz que a veces se apaga dentro. Por eso la Navidad ha sobrevivido a guerras, imperios, crisis y modernidades, porque más allá de lo religioso, encierra una verdad eterna. Cada ser humano guarda en su interior la posibilidad de renacer, de volver a creer, de encender su propia estrella. Pero hay algo más que ha mantenido viva esta celebración: los milagros, las coincidencias y los hechos misteriosos que muchos aseguran haber vivido en estas fechas. A lo largo de los siglos, la Navidad ha sido escenario de momentos que parecen rozar lo imposible. Hechos misteriosos, coincidencias asombrosas y gestos de humanidad tan profundos que muchos los consideran verdaderos milagros. No todos están escritos en los evangelios, pero todos comparten algo en común: la sensación de que, en esta época, algo especial despierta en el corazón del mundo. Uno de los episodios más conmovedores ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en 1914. En plena batalla, soldados alemanes y británicos detuvieron el fuego la noche del 24 de diciembre. Salieron de las trincheras, cantaron villancicos y compartieron comida, cigarrillos y fotografías de sus familias. Incluso jugaron un improvisado partido de fútbol en medio del campo de batalla. Fue un instante fugaz de humanidad en medio del horror, una tregua no ordenada por los generales, sino por el espíritu de la Navidad. También hay relatos de milagros personales, personas que se reencontraron con seres queridos tras años de distancia, familias que recibieron ayuda inesperada justo en Nochebuena, o enfermos que mejoraron inexplicablemente. Quizás no haya pruebas científicas para todos esos casos, pero sí hay algo que los une: la fe en que, durante la Navidad, el bien puede manifestarse de formas inesperadas. En muchos monasterios y pueblos antiguos se hablaba de la hora santa de Navidad, una creencia según la cual, a medianoche, el cielo se abría por un instante y los animales podían hablar. No era solo una fábula. Simbolizaba que en esa noche, todo lo creado, hasta lo más humilde, participaba del misterio divino. Incluso en tiempos recientes, hay testimonios de quienes aseguran haber experimentado señales inexplicables en Nochebuena, luces extrañas en el cielo,
voces angelicales o coincidencias tan precisas que parecen más destino que casualidad. Pero más allá de lo sobrenatural, tal vez el verdadero milagro esté en lo cotidiano, en reconciliarse, en perdonar, en compartir, en volver a sentir que no estamos solos. Porque eso es, al fin y al cabo, lo que simboliza el nacimiento de Jesús, el momento en que lo divino se hace humano y lo humano se vuelve sagrado. Cada Navidad, esa historia se repite, no solo en los templos o en las calles iluminadas, sino dentro de cada uno de nosotros. Y mientras unos buscan milagros en el cielo, otros los encuentran en los gestos pequeños, en una llamada inesperada, en una mano tendida. Tal vez ahí esté la verdadera magia de la Navidad. Pero detrás de la Navidad hay una enseñanza oculta, la que trasciende la religión, la historia y el comercio. La lección que sigue viva después de más de 2000 años. Más allá de los símbolos, las luces y las tradiciones, la Navidad guarda una enseñanza que ha sobrevivido durante más de 20 siglos. Es un mensaje tan simple que a veces se nos escapa, pero tan profundo que ha conmovido a generaciones enteras. La luz siempre regresa. El nacimiento de Jesús, contado una y otra vez, es mucho más que la historia de un niño en un pesebre. Es una metáfora del alma humana. Cada uno de nosotros, de alguna manera, ha pasado por su propio invierno. Momentos de oscuridad, de pérdida, de miedo. Y sin embargo, la Navidad nos recuerda que incluso en esos momentos puede nacer algo nuevo. La estrella de Belén no solo guió a los magos, también simboliza esa pequeña chispa interior que, aunque a veces la olvidemos, nunca se apaga del todo. Por eso, cada diciembre repetimos el mismo ritual. Encendemos luces, compartimos pan, abrazamos a quienes queremos. No lo hacemos solo por costumbre, sino porque en lo más profundo sentimos la necesidad de volver a creer. Creer en la bondad, creer en el perdón, creer en la posibilidad de empezar otra vez. El verdadero sentido de la Navidad no se mide en regalos, sino en gestos. No está en el ruido, sino en el silencio que deja espacio para la gratitud. Es ese instante en el que el mundo parece detenerse, cuando las calles brillan, y uno siente que, a pesar de todo, todavía hay esperanza. Y es que, aunque los siglos cambien y la historia evolucione, el mensaje sigue siendo el mismo. Cada ser humano guarda dentro de sí una luz capaz de transformar el mundo. Jesús, al nacer en la humildad, no solo vino a traer un mensaje religioso, sino una verdad universal, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la grandeza no necesita poder, y que la luz más fuerte es la que nace del corazón. Hoy, más de 2000 años después, la Navidad parece haber cambiado de rostro. Vivimos en una era donde las luces parpadean en pantallas más que en las calles, donde los villancicos se mezclan con notificaciones, y donde muchas veces el mensaje original parece haberse perdido entre el consumismo y las prisas. Y sin embargo, algo permanece. A pesar de la modernidad, de los conflictos, de la rutina, cada diciembre ocurre el mismo milagro. La gente se detiene, se reencuentra, sonríe. Hace una pausa, aunque sea breve, para recordar que la vida va más allá del trabajo, las metas o las pantallas. La Navidad del siglo XXI no es igual que la de nuestros abuelos, pero su esencia sigue viva. En los aeropuertos abarrotados de abrazos, en las llamadas que cruzan continentes, en las mesas donde falta alguien, pero sobra amor. Porque la Navidad, en el fondo, nunca fue una fecha, fue una emoción. Quizás no todos crean en el nacimiento de un Salvador, pero todos comprendemos lo que significa nacer de nuevo. Nacer a la empatía, nacer a la esperanza, nacer al amor. En un mundo que muchas veces parece oscuro, la Navidad nos recuerda que la luz no depende del cielo, sino de nosotros. Cada vez que alguien perdona, ayuda, comparte o simplemente escucha, esa antigua promesa vuelve a cumplirse. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.
Y aunque hoy el mensaje se vista con adornos y colores modernos, su propósito sigue siendo el mismo: recordarnos que el ser humano todavía puede elegir la bondad, que no todo está perdido, que aún es posible volver a creer. ¿Qué enseñanza eterna nos deja el verdadero origen de la Navidad? ¿Y cómo podemos aplicarla en nuestra propia vida, más allá de la religión o las tradiciones? Después de recorrer miles de años de historia, de mitos, de fe y de tradiciones, descubrimos que la Navidad no nació en una sola noche, ni en un solo lugar. Nació de la necesidad más antigua del ser humano: creer que la luz siempre vuelve. Desde los rituales paganos que celebraban el renacer del sol, hasta el humilde pesebre de Belén donde un niño cambió el curso de la historia, todo nos habla de lo mismo: del triunfo de la esperanza sobre la oscuridad. Los romanos, los nórdicos, los cristianos, los modernos, todos de una forma u otra, hemos buscado lo mismo: una señal de que el bien aún existe, de que el amor todavía puede salvarnos. El origen de la Navidad no está solo en los libros sagrados ni en las costumbres que heredamos. Está en cada gesto humano que renueva el mundo. Cuando compartes tu mesa, cuando ayudas a quien no puede darte nada a cambio, cuando eliges perdonar. Ahí, sin saberlo, estás repitiendo el milagro del nacimiento. Esa es la enseñanza eterna. La Navidad no se celebra, se encarna. No se trata solo de mirar al cielo, sino de mirar al otro, de comprender que el amor que cambió la historia sigue presente, esperando ser encendido una vez más, en ti y en mí. Quizás el mayor secreto que guarda esta festividad es que nunca se trató de un solo día en el calendario, sino de un estado del alma. Porque mientras haya alguien dispuesto a creer, la Navidad nunca terminará. Y así, entre la historia y la leyenda, entre la fe y la razón, comprendemos que su origen no está perdido en el pasado, sino que sigue latiendo en cada corazón que elige amar. Y así, llegamos al final de este viaje. Un viaje que comenzó hace miles de años, con antiguos pueblos mirando al cielo en busca de esperanza, y que hoy continúa dentro de cada uno de nosotros. Porque el verdadero origen de la Navidad no está en los regalos, ni en los adornos, ni siquiera en las fechas. Está en ese instante en el que el ser humano recuerda quién es, cuando elegimos encender una luz en medio de la oscuridad, cuando decidimos amar incluso cuando no es fácil, cuando creemos que un gesto pequeño puede cambiarlo todo. Ahí renace la Navidad. Quizás ese sea el mensaje más profundo que nos dejaron los antiguos relatos, los evangelios y las leyendas: que cada uno de nosotros puede ser portador de luz, que el milagro no está en lo que ocurre afuera, sino en lo que despierta dentro. Así que, si algo queda de esta historia, que sea esto: que cada diciembre sea una oportunidad para empezar de nuevo, para reconciliarnos, para volver a creer. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que más te ha impactado de esta historia? ¿Fue el origen pagano de las fiestas, las leyendas antiguas, o la fuerza del mensaje que aún perdura? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encantará leerte y compartir contigo lo que más te sorprendió. Y si te ha gustado este viaje a través del tiempo y el alma de la Navidad, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias, donde seguiremos descubriendo los secretos ocultos detrás de las tradiciones que creemos conocer. Porque la historia no termina aquí, apenas comienza. Y quién sabe, quizás el próximo milagro esté más cerca de lo que imaginas. Feliz Navidad, donde quiera que estés. Y recuerda, la luz más poderosa no es la que viene del cielo, sino la que tú decides encender